Bueno, perfecto. Bueno, ahora en esta segunda clase que dejamos para cerrar, la idea es abrir mentes y que todos pensemos un poquito de, digamos, qué podemos llegar a hacer o qué impacto puede llegar a tener esta tecnología. Seguramente muchos de ustedes utilizan el traductor de Google para hacer traducciones y lo habrán utilizado y se habrán dado cuenta que quizás hace 5 años el traductor era muy malo. Cuando uno hacía una traducción, por ejemplo, del español al inglés, del inglés al español, no traducía muy bien y había que hacerle bastantes retoques para que el texto quede bien. Eh, Eso en los últimos 2 años tuvo un avance significativo y la verdad que hoy las traducciones son muy buenas. Eh, y también se logró otra vez gracias a la inteligencia artificial. Y es porque se introdujeron algoritmos que tienen en cuenta muchísimas y muchísimas y muchísimas traducciones. Y el traductor de Google no entiende nada de sintaxis, no sabe de gramática, no está programado para traducir. Programado en el sentido de que no sabe traducir o no sabe de gramática, de sintaxis, de nada, de idiomas. Lo que hace y lo que sabe es de datos. Agarra un gran volumen de datos de todos los idiomas existentes y de acuerdo a los históricos de datos, qué puede llegar a significar esta frase, porque muchos, digamos, cuando hicieron esta traducción significó tal palabra, entonces eso fue lo que le determinó que tenga una traducción con una alta probabilidad de certeza. ¿Es perfecto el traductor? No, no es perfecto. Si uno le pregunta a un, digamos, a un traductor, a un lingüista, si el traductor de Google es perfecto, le va a decir no, se retuerce porque la verdad que no es perfecto, pero es lo suficientemente bueno como para que todos lo utilicemos. Es mejor de lo que teníamos. Y esto pasa mucho con las tecnologías de la información que se implementa. Generalmente cuando aparece una tecnología nosotros queremos que sea perfecta, que funcione, que no tenga errores. Pero nos olvidamos que quizás cuando implementamos otras cosas, como por ejemplo un nuevo fármaco para el tratamiento de una enfermedad, como puede ser una enfermedad oncológica, no le pedimos que sea perfecto, que cure, sino que mejore lo que teníamos previamente. Si teníamos una droga oncológica que daba una sobrevida de 1 año, 2 años, y viene una nueva droga que ahora da 3 años, y bueno, decimos, es mejor, eh, es significativamente mejor, porque tiene diferencias estadísticamente significativas en los ensayos clínicos y ya lo incorporamos y no le pedimos que sea perfecto. Cuando implementamos tecnología de la información le pedimos que sea perfecto. Fíjese que el traductor de Google lo tenemos disponible en diferentes aplicaciones, incluso puede estar integrado al WhatsApp y poder estar chateando con una persona de cualquier parte del mundo. Yo lo escribo en castellano, pero se envía en cualquier idioma. Puedo hablarle para que me reconozca mi voz y lo traduzca ese audio que yo incorporé directamente a otro idioma. Es decir, incluso puede escanear o sacar una foto con la cámara a un letrero en cualquier país, o, por ejemplo en la carta de un restaurante con el celular y me lo traduce y lo puedo ver esa traducción en la pantalla del celular. O sea, es buenísima. Y entonces, con una alta probabilidad puede llegar a traducir y saber lo que dice esta frase que está en chino, por ejemplo. Eh, entonces la inteligencia artificial vino para quedarse y, y no pide permiso la inteligencia artificial. No nos preguntó a nosotros si queríamos utilizar inteligencia artificial. Todos utilizamos inteligencia artificial hoy en día. Están en nuestros celulares, en nuestras computadoras, cuando miramos tele, en todo lo que hacemos, en muchas de las cosas que hacemos a diario, ya hay algoritmos de inteligencia artificial que se están corriendo para darnos respuesta, asistencia, etcétera, en lo que hacemos.
Fíjense, estos son dos CEOs y personalidades muy importantes en el mundo que estuvieron en un foro de inteligencia artificial y donde se discutía cuestiones, digamos, hay gente que está a favor de la inteligencia artificial y gente que está en contra y es un poco pesimista. Y en general con las tecnologías exponenciales se le llaman tecno-optimistas o tecno-pesimistas y se colocan de un lado o de otro. Algunos dicen que va a venir a mejorar todo y otros dicen, ojo, que, que hay una amenaza. Como por ejemplo este es digamos, un libro de Andrés Oppenheimer que habla, fíjense el título, Sálvese quien pueda, porque justamente habla de que basándose en un trabajo, y muchos hablan de eso, de un trabajo que fue realizado en la Universidad de Oxford, que decía que casi el 50% de los empleos serán reemplazados por robots o computadoras con inteligencia artificial. Y no estábamos hablando de trabajos mecanizados, esos trabajos de la fábrica que pueden hacer robots en el ensamblaje. Estamos hablando de trabajos que requiere del intelecto humano, como por ejemplo el trabajo que hacen abogados, que hacen contadores, que hacen médicos, que hacen comunicadores, vendedores, etcétera. Esos trabajos son los que hoy están siendo amenazados por la inteligencia artificial porque hoy lo pueden hacer o están siendo demostrados que lo pueden hacer mejor que el hombre o con menos errores. Eh, Así que este libro es muy interesante y se los recomiendo. Fíjense algunos ejemplos de eso. Digamos, esto es un diario, el Washington Post, seguramente por ahí lo conocen, y también en la última elección, este diario publicó 850 artículos, muchos de ellos que tenían que ver con las elecciones de los Estados Unidos, y esos 850 artículos fueron escritos por una computadora, no fue escrito por una persona. Tomaba datos de las elecciones, cómo iba en tal distrito o en tal estado, y hacía una actualización y escribía un artículo automáticamente. Eh, es decir, una inteligencia artificial que escribió un artículo. Y la gente que leyó esos artículos no se dio cuenta. O sea, obviamente la noticia era que ganó Trump, no es que quién lo había escrito el artículo. No se dio cuenta, pero dentro de poco la gente se va a dar cuenta quién escribe, si lo escribió un humano o lo escribió una computadora. Porque el de la computadora va a ser perfecto y va a ser mejor. Fíjense también una inteligencia artificial en el ámbito del derecho, en abogacía. Armando una estrategia legal, la inteligencia artificial fue mejor que un cuerpo de abogados. Eh, Fíjense, imagínense una computadora que pueda adquirir, digamos, todas las leyes, la incorpora y la sabe de memoria tranquilamente, toda la jurisprudencia y los fallos que existen y que existieron en ese país, por ejemplo, y todos esos datos que por ahí un abogado lo tiene que acordarse, ir a buscar en carpetas, o sea, recordar, la computadora lo adquiere y lo tiene presente y arma una estrategia legal con toda esa información. Por supuesto que va a ser mejor que el hombre. Y yo que soy radiólogo, fíjense que también en esta entrevista que le hicieron a Obama, justo antes que se vaya, termine su presidencia, le preguntaban sobre el futuro y el impacto que va a tener la inteligencia artificial y justamente decía una frase que pegó en mi especialidad y decía, cuando los radiólogos estén perdiendo trabajo a manos de la inteligencia artificial, se queden sin trabajo, es cuando tenían que estar todos unidos. Y bueno, esto tuvo una repercusión muy grande, salió en todos los papers, si era el fin de la radiología, si, digamos, la inteligencia artificial era amiga o enemiga de la radiología, si teníamos que aliarnos o resistirnos y retrasar su implementación. Fíjense, esto es muy gracioso, digamos, que hacía una metáfora como que si éramos como el coyote que estábamos corriendo hacia el abismo, es decir, que no teníamos otro destino que la caída en picada. Entonces, pero muchos creen lo contrario, que hay una gran oportunidad que tenemos para tomar de la mano la tecnología, aliarnos y sacar el mayor provecho que tenemos. Entonces es una gran oportunidad y eso
les quería hablar un poquito. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Fíjense, eh, en 1956, esta persona que trabajaba en IBM diseñó una computadora que jugaba sola a las damas. Es decir, él jugaba contra la computadora. Se la describió como la primera inteligencia artificial, el primer sistema con inteligencia artificial que podría, eh, digamos, jugar solo, por ejemplo, un partido de damas. Y creo que el tema de los juegos de mesa fue muy ejemplificador para la evolución de la inteligencia artificial. En muchos años después, muchas décadas después, en 1997, también hubo otro gran hito cuando Deep Blue, que también era una computadora de IBM, eh, digamos, que era un algoritmo, un programa que estaba programado para jugar al ajedrez, le ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Eh, y ahí fue un granito porque fue la primera vez que le ganó al campeón del mundo, al que más sabía de ajedrez, una computadora. Y todavía, digamos, no venía lo peor. Eso le programaron a la computadora. Pero el gran hito de todo esto fue hace muy poco, en el año 2016, cuando una computadora de Google, que se llamaba AlphaGo, eh, aprendió a jugar al Go. No sé si escucharon alguna vez el Go, es un juego muy tradicional en Oriente, sobre todo en China, eh, digamos parecido al ajedrez, porque tienen fichas también así, pero es de estrategias y es muy complejo. El juego es sencillo, pero en sí las estrategias pueden ser muy complejas. Dicen que en el juego de Go pueden haber más posiciones, posicionamiento de fichas, que átomos en el universo. Es decir, que hay muchísimas posibilidades de colocación de fichas y de juego. Eh, y bueno, Google digamos, diseñó una inteligencia artificial que se denominó AlphaGo. AlphaGo aprendió, no la programaron, aprendió, es decir, le dieron a esa computadora millones y millones de partidas de Go. Y la computadora que no sabía nada de Go empezó a ver esas partidas y empezó a aprender automáticamente. Una vez que aprendió, sabía jugar al Go, le dieron 100.000 partidas de expertos en Go para que se especialice, para que tenga experiencia, para que aprenda mucho más sobre eso. Y fue cada vez mejor. Y eso lo hizo en muy poquito tiempo. Y empezó a probarse contra los grandes del mundo. Y bueno, en marzo de 2016 jugó contra el campeón del mundo, que se llama Lee Sedol, que ahí lo ven que es de Corea. Campeón del mundo me refiero que es un Messi del Go, es decir, imbatible, tenía varios campeonatos mundiales ganados, es decir, que fue a probarse con el mejor de los mejores. Hicieron 5 partidas y fue transmitido en vivo a todo el mundo, fue todo un evento. ¿Y qué creen que pasó? Eh, ¿Creen que la computadora ganó? No, la computadora no ganó. La computadora lo aplastó, lo hizo trizas al campeón mundial. Fíjense en la cara, estaba totalmente desconcertado que una computadora que aprendió a jugar el Go en poquito tiempo le gane en un juego que tiene 5.000 años de evolución. Eso solamente es un ejemplo de lo que puede ser una tecnología exponencial como es la inteligencia artificial. Tecnologías exponenciales, eh, ¿a qué llamamos tecnologías exponenciales? Son esas tecnologías que quieren venir a imponerse, que son novedosas, son disruptoras, quieren venir a cambiar todo, pero al principio tienen un crecimiento muy bajo, casi chato, como esto que yo le contaba, la inteligencia artificial de 1956 y explotó recién en los últimos años. Eh, Porque va bien en meseta, muy plano, hasta que encuentra un catalizador. Cuando encuentra ese catalizador,
la curva se cruza con respecto a una tecnología lineal que viene creciendo linealmente, como cualquier otra tecnología, por ejemplo, no sé, la ropa, los muebles, son tecnologías que vienen creciendo, pero no hay un salto abrumador. La tecnología exponencial, cuando encuentra un catalizador, un gatillo, hace una curva y empieza a crecer exponencialmente. ¿Qué se refiere con el crecimiento exponencial? Que en vez de crecer a un ritmo lineal, digamos, de un porcentaje esperado, empieza a multiplicar su crecimiento por 100, por 200, por 1000, por 10.000, por 100.000. ¿Sí? Un buen ejemplo de una tecnología exponencial son los celulares. Al principio los celulares eran grandotes, casi nadie los tenía, la verdad que algunos ni lo querían tener, hasta que llegó el catalizador de los celulares, que fue ponerle internet al celular. Cuando le pusieron internet al celular, el celular podía navegar, las ventas empezaron a crecer exponencialmente y hoy hay miles de millones de celulares en el mundo. Se cree que hay 3 celulares por cada persona, por cada habitante del mundo. Y todavía va a haber muchos más. Es decir, el crecimiento fue totalmente exponencial. Pero es muy difícil ver venir una tecnología exponencial porque la mente no está preparado para eso. Nosotros, digamos, por siempre vimos linealidad, que todo iba creciendo lentamente. Y es muy difícil que el hombre pueda ver venir, por eso casi nadie adivina eso, y nos sorprende. Fíjense, nadie podía pensar que, no sé, hace 20 años, digamos, eso en la imagen de arriba hay un montón de objetos, como un control remoto, un disquete, una revista, un pasacassette, una cámara fotográfica, un reloj, una calculadora, una linterna, diarios, sobres para cartas, que todos esos elementos iban a caber en un celular, en un dispositivo de bolsillo. Nadie se iba a imaginar eso, nadie. Es muy difícil ver venir la exponencialidad. O sea, si nosotros hace 20 años pensábamos que iba a pasar eso, todos iban a morir de risa, porque imposible ver venir eso. Pero hoy está dentro de un celular que es capaz de hacer todo eso y mucho más, que permite comunicarse con cualquier persona del mundo, incluso con una videollamada, a coste cero, porque todo eso que está ahí era material y se desmaterializó. Hoy lo tenemos como si fuera una app. Una linterna de no está en el celular. ¿Sí? Eso se llama desmaterialización. Y entonces la regla es lo que se digitaliza, que todo eso se digitalizó, se desmaterializa. Y lo que se desmaterializa ahora pierde valor, porque ahora digamos, prácticamente así está en una app, yo bajo la app y ya lo tengo, y por lo tanto eso significa que se desmonetiza. Ahora el coste de obtener esos elementos es prácticamente nulo, porque lo tengo con el celular incorporado y si necesito ahora otra cosa, bajo la aplicación y ya lo tengo. Entonces también se desmonetiza. Y si se desmonetiza, crea accesibilidad. Todos podemos acceder, o muchas más personas pueden acceder. Antes a esos elementos podían acceder un grupo selecto de personas. Como las tecnologías exponenciales también tienen un crecimiento exponencial, el precio también cae exponencialmente. Entonces, hoy es mucho más barato que se coloque todo eso, por lo tanto también eso logra una democratización al acceso de estas cosas. Fíjense lo que pasó también con la tecnología exponencial de la fotografía digital. Tampoco fue muy difícil de ver. Fíjense que Kodak, que era uno de los líderes en la fotografía, incluso tenía la patente de la fotografía digital, no vio venir la exponencialidad de la fotografía digital. Estaba tranquilo, le gustaban los rollos, revelar las imágenes. Al principio las imágenes digitales eran malas, fíjense como en el 96, eran muy pixeladas porque el tamaño de los píxeles era muy grande, era borrosa la imagen. En el 2002 todavía no tenían buena calidad hasta que apareció su catalizador, el archivo de compresión JPG, que hoy todos los conocemos. Entonces, ¿eso qué hizo? Mejoró drásticamente la calidad de la imagen digital y la fotografía analógica
Kodak se fue a la quiebra, para siempre, para siempre. Nadie vio venir la exponencialidad y nunca nadie se imaginó que hoy el mundo o el negocio de la fotografía digital iba a estar en una aplicación que todos usamos. En salud no estamos exentos, digamos, de esta transformación digital. Digamos, ya las placas prácticamente son obsoletas, todavía hay resistencia, hay cierta aplicación de que, bueno, algunos médicos quieren la placa física, pero la verdad que ya no tiene sentido utilizar placas. Hoy está todo digitalizado y nuestros centros de análisis de imágenes lo hacemos en estaciones de trabajo con imágenes digitales y todo ronda a través de esos sistemas. Eh, Así que también la salud no va a escapar de la digitalización. Por lo tanto, tenemos que estar preparados a que toda esa información, esos datos que estuvimos discutiendo, va a estar disponible como para ser analizado. Veamos otro ejemplo de otras industrias para ver el impacto. Fíjense el impacto del transporte. Hablamos de Uber, hablamos también, aparte de Uber, que es como si fuera un taxi compartido, digamos, están los alquileres de los autos por tiempo. Así como el año pasado se hicieron muy famosas las patinetas eléctricas, eh, y que tuvieron gran penetración acá en Buenos Aires, también están llegando estos autos de alquiler, digamos, por tiempo, con el mismo concepto que las patinetas. Voy con el celular, abro la puerta y ando con el auto y después lo dejo en algún lugar, desbloqueo y lo dejé de utilizar. El mismo concepto que la patineta eléctrica, alquiler por tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque viene a romper una industria, la industria del transporte por alquiler acá, que son los taxis. ¿Y qué hacen los taxistas? ¿Sí? Quisiera preguntarle un poquito si dentro del grupo tenemos algún familiar de taxista. No tengo nada con los taxistas. Son, digamos, laburantes como nosotros, que se ganan la vida de una forma, pero es un buen ejemplo de resistencia al cambio. Fíjense que, digamos, no cobran con tarjeta de crédito, que es una tecnología que ya tiene más de 30 años. Eh, Imposible que vean venir la exponencialidad. Y el problema no es Uber, el problema no es la patineta, el problema es que van a venir otras tecnologías, como por ejemplo el auto eléctrico, el auto que se maneja solo. ¿Sí? Fíjense, esta aplicación Waze, muy interesante también de tecnologías exponenciales. Los taxistas no utilizan Waze y Waze te ahorra, por ejemplo, minutos en cada viaje. Si yo sé exactamente cuánto voy a tardar y por qué camino puedo ir para obtener, digamos, el menor ahorro de tiempo o el mejor camino, teniendo en cuenta que puede haber un atasco, que yo no lo estoy viendo porque está a kilómetros adelante mío, esa información es sumamente útil. Para mí me ahorra 5 minutos en mi día. A un taxista, 5 minutos de cada viaje le significan más viajes por día, por lo tanto después va a tener más plata o más recaudación en el día, por lo tanto es central en su negocio. Pero ellos no usan Waze porque se conocen la ciudad, las calles, etcétera, son resistentes a la aplicación de esta tecnología que son muy útiles. eh, y bueno, como le decía, no ven que su verdadero enemigo no es Uber, no es Cabify, son los autos que se manejan solos, que ya están en grandes ciudades, en grandes países del mundo, transitando. Y algunos van a decir, sí, pero el año pasado mató a una persona, sí, a una persona. Como le decía al principio, estas tecnologías le exigimos que sean perfectas, pero siendo solamente un poco mejor que lo que teníamos, ya nos van a pasar por arriba. Y por supuesto que pueden manejar miles y miles y miles de kilómetros sin tener un accidente. Por lo tanto, van a ser mucho mejores que nosotros. No comparemos la tasa de accidentes de humanos con la tasa de accidentes de una computadora con ruedas, porque claramente vamos a ir a pérdida. Son mucho mejores.
Y bueno, por ejemplo, la computadora que tiene Google ahí arriba, digamos, que se llama el LIDAR, que va haciendo captura de imágenes en tiempo real y analizándolo, es impresionante. En medicina, fíjense, otra tecnología exponencial es la impresión 3D, que tiene muchísimas aplicaciones. Seguramente habrán escuchado que se pueden imprimir, digamos, los huesos, se pueden imprimir piel, se pueden tener biotintas para imprimir órganos, prótesis, etcétera. Eh, la verdad que esto tiene también gran penetración y un futuro impresionante. Pero, ¿por qué traje el ejemplo de los taxistas? Porque estoy en contra de los taxistas, nada que ver, le dije que simplemente es un ejemplo. Pero nosotros los personal de salud, ¿no somos un poco taxistas que a veces también nos resistimos al cambio? Fíjense, en este ejemplo todavía con una cámara fotográfica, con una placa, en vez de ir a la computadora y ver la imagen digital. ¿Cómo nos preparamos para esta avalancha de tecnología que está llegando, que ya llegó, eh, y qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, ¿nos estamos preparando? Es la pregunta. La pregunta es que no, no nos estamos preparando. Nadie nos prepara para esto. Hay muy pocas iniciativas. Generalmente estamos a la espera de ver qué va a pasar. Entonces, realmente tenemos que tener unas ideas de qué vamos a hacer. Fíjese esto. eh, Les había comentado que grandes profesiones que, digamos, generalmente veníamos eligiendo en el siglo XX como las profesiones, es decir, elijo una profesión como puedo ser médico, bioquímico, abogado, contador, ingeniero, etcétera. Digo, bueno, es mi profesión y la voy a mantener para el estudio al principio de mi vida y la voy a mantener como la voy a ejercer para el resto de mi vida. Y eso va a cambiar totalmente porque puede llegar una tecnología como la inteligencia artificial, ser mejor que uno, listo, te saca el trabajo y ya está. Entonces, eh, se está hablando muchísimo de eso y por eso algunos son como optimistas y otros pesimistas porque creen que puede llegar a generar digamos, una gran desocupación en el mundo. Hay una empresa, creo que es una de las empresas más grandes del mundo en cantidad de empleados, se llama Foxconn. Es la empresa que hace las partes de los teléfonos, le hace las partes a Samsung, le hace las partes a iPhone, a Apple sería, y tiene 1 millón de empleados en China, y ya anunció un plan para los próximos 10 años de una reducción del 90% de su plantilla, eh, y van a ser reemplazados por robots y por máquinas inteligentes. Fíjese el impacto que podría llegar a tener eso en el mundo laboral. Entonces, vamos a decir, bueno, los chicos que nacieron ahora, que son digitales, nacieron después del 2000, hoy tienen 18, 17 años, vinieron con el chip digital, nacieron con un teléfono, una tablet en la mano, seguramente van a estar eligiendo las profesiones del mañana, del siglo XXI. ¿Y qué eligen? Fíjense, esto es una estadística de los inscritos al CBC 2019 en la UBA. Eligen medicina, ciencia económica, arquitectura, psicología, derecho. Otra vez eligen las profesiones del siglo XX. Fíjense un impacto que puede llegar a tener, por ejemplo, en medicina la información, la avalancha de información. Esta es una tasa de crecimiento de las publicaciones en PubMed, ¿sí? Cuando saqué esta estadística, esto cortado en el 2012, 2011, fíjense, eh, habían 2 publicaciones por minuto. Se calculaba en aquel momento que necesitabas alrededor de 36 horas perdón, 18 horas al día para leer de tu especialidad para mantenerte actualizado. Y que con el crecimiento que eso se estaba dando, hoy en día por supuesto que superamos las 24 horas necesarias para mantenerse actualizado. O sea que yo tengo que leer más de 24 horas al día, imposible, para considerarme actualizado en mi área. Por lo tanto, eso habla de la cantidad de información, de papers, libros, artículos, etcétera, que se publican. Imposible de absorber. Por supuesto que acá es importante, digamos, también
cada cuánto se renueva la información, cada cuánto se renueva la información. Y eso también se hablaba de que la estadística decía que antes era cada 30 años, después cada 5 años y ahora iba a ser menos de 2 años. Se renueva la cantidad de información sobre un tema. eh, por lo tanto, mantenerse actualizado va a ser casi imposible. Por lo tanto, estudiar una carrera que lleva 5 años, 6 años, cuando llega a sexto año, prácticamente lo que estudió en primer año está totalmente desactualizado y eso hoy en medicina pasa. Nosotros no estudiamos tanto genética como la importancia que tiene ahora. Biología molecular, la importancia que tiene ahora. Son cosas nuevas. Eh, entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, un poco la idea es primero tener la capacidad de adaptación a lo que se viene. O sea, tratar de ser menos resistentes, más flexibles, más adaptables. Y eso se logran con la adquisición de habilidades blandas, ¿sí? Eh, Adaptabilidad, comunicación efectiva, trabajo en equipo, inteligencia emocional, negociación de conflictos, liderazgo. Eso es fundamental como base para poder ser más flexible a la hora de los cambios que pueden llegar a impactar en nuestras profesiones. No estoy hablando de que tenemos que salir a estudiar ciencia de datos, que es lo que vimos en la otra clase, con detalle, sabernos programación de Python, saber R, saber todas las técnicas de inteligencia artificial de redes neuronales complejas, son sumamente difíciles, o esto más complejo todavía, que son un subtipo de redes neuronales, se llaman redes neuronales convolucionales, sumamente complejo. Seguramente los que se quieran dedicar a eso, buenísimo, seguramente van a tener una ventaja, como ya le decía un artículo de Harvard, va a ser la profesión más preciada del siglo XXI, porque pueden llegar a extraer conocimientos muy interesantes. Y aquellos que quieren profundizar, hay un montón de bibliografía al respecto, como por ejemplo esta, que se llama Deep Medicine, de un autor muy interesante, un líder en implementación de tecnología en salud, que se llama Eric Topol. Y justamente el libro habla de esto, digamos, de cómo va a impactar la inteligencia artificial en el área de la salud. Y no solamente en el área de salud, como les dije, impactó en todas las áreas y hasta el mejor del mundo tiene que ayornarse con esto porque puede sacar más ventaja aún. Y esa ventaja va a ser lo que realmente nos puede llegar a diferenciar en un mundo ultra competitivo. Entonces creo que ahí tenemos que estar atentos para sacar esos centímetros eh, de ventaja. Entonces, el gran sustrato, como ya lo hablamos, son los grandes volúmenes de datos. Y acá, fíjense para tomar dimensión de los grandes volúmenes de datos, de la importancia de los datos, esta placa es muy interesante. Fíjense que son las grandes empresas del mundo, las tecnológicas que hoy son las más grandes del mundo. En valor, digamos, ¿no? Acá en Argentina, la empresa más grande, de mayor valor en Argentina, es Mercado Libre. Es una tienda, es una tecnológica, pero bueno, acá tenemos a Facebook, tenemos a Amazon, podemos agregar a Google. Fíjense que son grandes en sus industrias. Por ejemplo, Airbnb es la empresa hotelera más grande del mundo. No tiene hoteles. Uber es la empresa de taxis más grande del mundo. No tiene taxis. Netflix es la empresa productora de contenido más grande del mundo. No. Amazon es la tienda online, la tienda más grande del mundo. No tiene tiendas. Tiene almacenes, o sea, de archivo, pero uno no puede ir a comprar algo físicamente a Amazon. Y tampoco tiene Mercado Libre, por ejemplo, no tiene productos ni siquiera. No son de Mercado Libre. Mercado Libre es un intermediario. Pero ¿qué tienen si no tienen ese algo? Tienen datos. Tienen datos. Lo más importante, el activo más importante de estas empresas son los datos. Los datos que justamente nosotros cedemos a esta empresa cuando compramos algo, cuando vemos una serie, cuando alquilamos un departamento en algún lugar, cuando tomamos un taxi,
un auto de Uber, tienen nuestros datos de comportamiento, de compra, de edades de nuestros amigos, de nuestros contactos, donde trabajamos, todos esos datos a ellos sumados en su conjunto, porque no les interesa el dato personal de uno, no son chusmas, no quieren saber qué estamos haciendo. Yo no sé si ahora mi teléfono me está escuchando, no me interesa, digamos, escucharme de curioso, sino lo que le interesa es traer datos de valor para generar su estrategia de negocio para convertirse en los más grandes del mundo. Y fíjense que hay un espacio vacío a propósito. ¿Cuánto piensan que falta para que ahí aparezca que la empresa prestadora de salud más grande del mundo sea ahí y no tenga hospitales? No creo que falte mucho. Fíjense que en esa carrera se lanzaron un montón de empresas, pero fíjense, una gran cantidad de empresas en diferentes áreas. Son empresas basadas en inteligencia artificial, en diferentes ramas de la, digamos, de la salud, como podemos ver en investigación, en, digamos, descubrimiento de drogas, es decir, en las farmacéuticas, obviamente en genética, en imágenes, ni les digo, en todo lo que sea teleconsulta o telemedicina, telesalud, los chatbots, que son esos programas inteligentes que, digamos, cuando uno está en una página de internet y le dice, chatee aquí si tiene alguna consulta y empieza a hablar con alguien, cuentan las anécdotas que en Chile, por ejemplo, a una chatbot, digamos, que es verdad, es un programa de computadora, pero que le pone el nombre de personas. Este era el nombre de una persona mujer y chateaba con los clientes, etcétera, etcétera, y los clientes le mandaban flores, le mandaban regalos, y era una computadora, pero remedia tanto a una persona, incluso es mejor en su atención, eh, que la gente se confunde, porque creía que realmente detrás de eso, de ese chat, había una persona real. Eh, por supuesto que ya hay millones de ejemplos de inteligencias artificial que ya pasaron a aprobación regulatoria, como por ejemplo de FDA. Acá vemos un ejemplo de fondos de ojos, donde una inteligencia artificial detecta eh, mejor que oftalmólogos el diagnóstico, por ejemplo, de retinopatía diabética. En el otro ejemplo vemos que una inteligencia artificial es mejor que dermatólogos para la diferenciación de diferentes lesiones en la piel, como por ejemplo el melanoma, eh, que es sumamente importante porque es una patología maligna. Imagínense en la piel que podemos llegar a tener un montón de lunares, digamos, manchas en la piel, que es muy difícil para un médico ir controlándoles todas esas. Algunos pueden llegar a tener más de 100 eh, y año a año ir haciendo ese control. Para una computadora eso es muy fácil, en comparar dos imágenes y ver los cambios que hay en un tiempo y otro. Así que claramente va a ser una herramienta de mucha utilidad, y no para reemplazar al médico o a cualquier persona, sino para ayudarla, para asistirla. Y creo que ahí por ahí viene el rol. Un poco lo que uno de los artículos, por ahí Silvia encontró uno similar, pero yo encontré este, sobre digamos, la aplicación de Machine Learning en el laboratorio, y donde hace una revisión de los potenciales usos digamos, en el ámbito del laboratorio clínico. Así que también es un artículo interesante que recomiendo. Por ahora, lo que más se ve es que, como en las imágenes, la inteligencia artificial es muy buena. Si nos fijamos en PubMed, la mayoría de los artículos sobre inteligencia artificial tienen que ver con diagnóstico por imágenes, después tienen que ver con genética, con diagnósticos de electrocardiogramas, por ejemplo. Pero ¿por qué ahí no está patología, por ejemplo? Tranquilamente son imágenes, dermatología, como le decía, los fondos de ojos, o sea, todo lo que todavía no llegó. Creo que quizás algunos pican en punta, pero las aplicaciones a veces solamente están limitadas por la imaginación.
Esto es un ejemplo de una computadora con programas de inteligencia artificial de IBM, se llaman los ojos de Watson. Watson es una computadora IBM que hace una lectura de una tomografía y hace el diagnóstico presuntivo de la patología que tiene el paciente con el análisis totalmente automático sin interferencia humana. ¿Cuáles son las grandes fuentes de datos que tenemos en salud? Fíjense que obviamente la historia clínica electrónica y los sistemas, por ejemplo, de RIS y de LIS, digamos, laboratorio, imágenes, son grandes fuentes de datos que pueden estar estructurados o no estructurados, pueden estar en texto libre, como pueden ser los informes radiológicos, o pueden estar bien estructurados, depende de cómo se diseñe. eh, pero son grandes, como discutimos anteriormente, grandes fuentes de volúmenes de datos que van a ser sustrato para un montón de extracción de conocimiento. Otra gran fuente de datos que está, digamos, muy de moda y creo que con un crecimiento exponencial es el genoma humano. Creo que deben conocer la historia del genoma, el proyecto Genoma Humano inicial, digamos, que estaba proyectado para que tarde 15 o 10 años, y cuando habían pasado 7 años del inicio del proyecto con un presupuesto de, si no me acuerdo, 100 millones de dólares o más, eh, habían pasado 7 años y solamente se había secuenciado 1% del genoma. Y muchos desalentaban al líder del proyecto a que era un muy referente en genética, a que aborte el proyecto, que no se queme, que no quede pegado a este gran fracaso. Y, y, y no se habían dado cuenta que era una tecnología exponencial, que cuando consultaron a una persona sobre cómo iba y qué le parecía el 1%, uno dijo, ah, vamos bien, ya vamos por la mitad. 1% es la mitad. Y obviamente el proyecto continuó y terminó antes de lo previsto. Y bueno, en algunos países hoy en día es obligatorio secuenciarse. Hay muchos proyectos en Inglaterra, eh, en Estados Unidos, creo que en Arabia es obligatorio a todos los bebés que nacen, ya lo van secuenciando. Y todos nosotros nos vamos a secuenciar, porque le contaba algo de las tecnologías exponenciales. El precio cae exponencialmente. Entonces, el primer genoma humano, el proyecto, valió 100 millones de dólares. Hoy valen, creo que, menos de 200 dólares y creo que y va a valer mucho menos dentro de poco tiempo. Por lo tanto, eh, va a ser muy accesible, se va a democratizar y todo va a generar grandes volúmenes de información, como están viendo acá. eh, un problema en el archivo de toda esta información. Conozco proyectos de gente que está haciendo bancos de secuenciaciones, de muestra, en verdad, para secuenciarlo después cuando salga más barato. Toman las muestras los guardan congelados. Y digamos, todo nos vamos a congelar y todo, perdón, secuenciar, porque va a estar accesible. Así como hoy sabemos y estamos hablando de gigabytes, o sea, y mi mamá me puede hablar de un pendrive y de las redes sociales. Creo que dentro de poco todo vamos a tratar, va a ser tan frecuente este tema que lo vamos a estar charlando. Vamos a saber sobre secuenciaciones, sobre mutaciones, sobre RNA, y vamos a saber tanto y va a ser tan frecuente el tema que algunos calculan que vamos a publicar nuestras mutaciones o nuestras secuenciaciones en Facebook. Muy gracioso, pero bueno, puede llegar a pasar. Y otra gran fuente de datos, como pueden haber muchas más, pero le traje tres, son los sensores, que ya lo hablamos también, y uno de ellos son los wearables, que son estos vestibles, que puede ser un reloj, puede ser una bandita, puede ser una vincha, puede ser un chip. Cada vez se están utilizando eh, con mayor frecuencia los chips, ya sean en prótesis, por ejemplo, prótesis mamaria o subcutáneas. Y todos estos sensores, digamos, detectan señales
digamos, las archivan en datos y eso puede ser analizado por algoritmos de inteligencia artificial para sacar información de valor, como hacer un diagnóstico temprano, adecuado y oportuno para también tomar una conducta en tiempo y forma. Y esto cada vez se va a aplicar cada vez más. Entonces hoy quizás todavía los precios son quizás un poco inaccesibles, pero como toda tecnología exponencial va a caer porque no importa el hardware acá, como les decía anteriormente con esa placa, no importa la vinchita, el lente, no importa eso. Y lo que va a importar es el dato, capturar el dato, porque toda esta información de cómo no es la salud de que cuando me siento enfermo, me siento y creo que estoy enfermo, me siento mal, voy al médico, al hospital y consulto y ahí me miden todo. Eso se llama, es una consulta, digamos, asincrónica, eh, digamos, de la medicina. Pero cuando tengo estos dispositivos que me miden en forma continua, por ejemplo, mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, mis respiraciones, eh, etcétera, cuánto camino, cuánta agua tomo, todo, va a ser continuo la información. Y toda esa gran avalancha de información nos puede dar y podemos traer eh, un montón de información que puede llegar a ser útil, digamos, ¿no? Y puede llegar a generar un montón de alarmas que quizás también después hay que gestionar todas esas alarmas porque van a empezar a saltar las alarmas por todos lados, probablemente en los médicos, en los hospitales, y va a pasar lo mismo que lo que pasa hoy con WhatsApp. Digamos que estamos inundados de mensajes, de audio, etcétera, y bueno, lo que vamos a hacer con esta alarma, le vamos a clavar el visto también, probablemente. Creo que todavía no estamos preparados para tanta avalancha. Entonces lo que ahí tenemos una gran oportunidad y creo que ahí la tecnología, en cuál va a ser el rol de tecnología en la salud, es esto de lo que está de moda hoy, los omics, digamos, ¿no? El genomics, el proteomics, el metabolomics, o sea, toda esa información junto a lo que puede llegar a venir de, por ejemplo, las imágenes, que nosotros le llamamos radiomics para no quedarnos atrás, y otra información clínica, etcétera. Toda esa información de un paciente y de muchos pacientes va a estar integrado en una base de datos para que pueda ser aplicada diferentes técnicas de inteligencia artificial, sobre todo machine learning o aprendizaje automático, que son las más prometedoras, para poder extraer información de valor, toda información integrada, para poder aplicarlo al paciente. No en forma aislada, sino toda integrada. ¿Sí? Toda esa información tiene que estar integrada porque ahí vamos a extraer el verdadero valor de información. Fíjese que como le decía anteriormente, los fenómenos infrecuentes, la inteligencia artificial quizás no es muy buena, pero y para los frecuentes sí es mejor. Fíjense que para las enfermedades raras también hay alguna oportunidad, pero para las enfermedades frecuentes que se comportan en forma diferente en cada persona, es decir, todas, ahí también hay una gran oportunidad. Y eso se denomina medicina personalizada, porque s- sabemos que, digamos, el ejemplo que tenemos hoy, el coronavirus, no se manifiesta de la misma forma en todos. Algunos son asintomáticos, otros tienen síntomas leves, otros tienen una neumonía grave y otros tienen digamos, un desenlace, digamos, no muy bueno. Entonces, las manifestaciones, eso lo sabemos, es la misma enfermedad, el mismo virus que depende de la persona y muchísimos factores se manifiesta de diferente manera. Por supuesto que a cada paciente le podemos dar un tratamiento personalizado, un manejo personalizado y creo que, y así en la oncología y en cualquier tipo de enfermedad, creo que hay una gran oportunidad de la medicina personalizada, es decir, dar algo adecuado en tiempo adecuado para cada paciente. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad integrando toda esta fuente de datos y utilizando estas técnicas de análisis para extraer conocimiento de valor para poder hacer una, una medicina de precisión como se está pretendiendo en los últimos tiempos. Entonces como mensaje final les quería decir, digamos, de que bueno, todo lo que
nosotros vimos hoy como ejemplo en esta clase, eh, seguramente muchos, como también ya lo dijo Daniel, van a pensar de que, bueno, esto es futuro, todavía falta que llegue, eh, lo veo un poco lejos. eh, Tenemos el síndrome de que si vuelvo mañana, por hoy es viernes, vuelvo el lunes al trabajo, probablemente, eh, y vea dónde estoy trabajando, en el hospital, en mi laboratorio, y vea las paredes, y vea la impresora que no imprime, y quizás nos falte un poquito de este insumo, y digo, uy, no, estamos hablando de fantasía porque estamos en otra realidad. Y saben que eso es un sesgo de la mente que trata de calmarlo y decir, bueno, cuando hay un cambio brusco y algo que se está viniendo, uno dice, no, tranquilo, quédate tranquilo, que es para eso falta. Y nos ayuda a crear la resistencia y quedarnos tranquilos y no hacer nada. Pero, digamos, la inteligencia artificial y todo lo que yo le hablé hoy, ciencia de datos, big data y todos los ejemplos que yo les traje, dígame cuál es futuro. Ninguno. Todos son ejemplos que son presente o pasado. Ya se hicieron, ya se publicaron, ya fueron aprobados. El potencial, el futuro está en nuestra imaginación, es todavía lo que no pensamos en hacer. Entonces, tenemos que ver esto como una gran oportunidad para pensar, para ver y aprovechar, tomar de la mano la tecnología, porque sabemos, ya está demostrado, no pide permiso, no les preguntaron a ustedes si querían tener inteligencias artificiales en sus teléfonos, en sus mails, en sus correos, en sus compras, lo tienen. Cuando hacen una compra con una tarjeta de beneficio a un supermercado, no le importa el descuento, le importa su comportamiento de compra, los datos que tienen cuando compra, qué compraron, cuándo compraron, en qué horario y qué combinación de compra hicieron, con qué tarjeta, en qué banco, todo le importa, los datos es lo que le importa a ellos. Por lo tanto, el gran mundo que se viene es el de los datos y tenemos que aprovechar también nosotros en nuestras industrias, en nuestros lugares de trabajo, a mirar un poquito más con cariño esos datos porque eso es lo que nos va a cambiar y mucho lo que viene. Por lo tanto, no perdamos la oportunidad que tenemos todos de cambiar y aplicar esta tecnología. Muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas.